Los misterios que se esconden en los bosques de Pine Barren están de regreso con una nueva actualización de esta serie de horror analógico que tanto os gustó por el canal. Si no conoces la serie de White Stack Education, te recomiendo que visites mi vídeo anterior para ponerte en contexto y comprender mejor la trama. En esta cinta se nos muestra cómo funciona el programa de entrenamiento para los guardabosques que trabajan en el Parque Grand Good situado en Pine Barrens, Nueva Jersey. Para ello se nos presenta a un nuevo personaje, el simpático Craig, el nuevo guardabosques, y junto a él analizaremos los puntos importantes a tener en cuenta, así como los riesgos de este trabajo. Antes de comenzar el programa, veremos una advertencia dirigida hacia los nuevos guardabosques que estén interesados en trabajar en el Parque Greenwood. Lo primero a destacar es el dibujo del ciervo con las alas y el mensaje en latín bajo él, titulado Bajo el ala de un ángel. Como vimos en las cintas anteriores, hay una entidad demoníaca conocida como el adversario viviendo en estos bosques, y White Stack Education pretende mantener a salvo a las personas que pasen por aquí con la ayuda de sus guardabosques. La advertencia cita que si no estás seguro de querer formar parte de esto, renuncies ahora, pues no podrás hacerlo más adelante. Como a cualquier otro guardabosques, se le asignará un área de trabajo para monitorear a los excursionistas que paseen por la zona. Durante las patrullas, el guardabosques deberá revisar los caminos y cerciorarse de que estén correctamente señalizados. Si no es así y se encuentra con caminos falsos, deberá señalizarlos en su mapa con un triángulo rojo y reportarlos más tarde. Los excursionistas tienen prohibido caminar por estos senderos falsos, por lo que si ven a alguien caminando por ellos, ha de avisarles y pedirles que regresen a los senderos seguros. Si la persona no obedece a la petición, puede que se trate de un extraño, así que el guardabosques no debe de dudar en atacarle. El guardabosques también tendrá que eliminar las marcas incorrectas o confusas que deriven en senderos falsos. Las personas que visitan el parque de Greenwood suelen hacerlo para disfrutar de su maravillosa naturaleza, así como para contemplar la gran variedad de especies de aves que habitan en estos bosques. Sin embargo, pueden ser víctimas de engaños por parte de los extraños. Por primera vez se nos hace saber que aquellos a los que se refieren como los extraños pertenecen a la especie Homo personatus, del latín persona en persona. Esto podría significar que los extraños literalmente son skinwalker o cambiapieles, personas con la capacidad de convertirse en animales, tal y como se nos muestra en el dibujo. El narrador nos dice que los extraños son organismos bípedos que viven en el bosque, refiriéndose a ellos como si fueran una especie autóctona de estos bosques y estuvieran allí mucho antes que ellos. Como sabemos, estos cambiapieles emiten característicos silbidos que pueden ser confundidos con el sonido de un pájaro. Si el silbido es melódico, significa que una estrategia de alimentación de los extraños está en marcha, aunque no suele representar una amenaza para los visitantes que respeten los senderos, puede llevarles a lugares inseguros.
Si el guardabosques ve a algún visitante siguiendo este tipo de silbidos, ha de pedirles que regresen a los senderos seguros, pero no es recomendable investigar el silbido y correr riesgos innecesarios. A veces suele pasar que el área de trabajo asignada a un guardabosques sea víctima de una estrategia de caza de los extraños e invadan senderos seguros en un acto de desesperación, por lo que el guardabosques ha de estar preparado para ello. Durante estas cacerías, los extraños emitirán silbidos poco melódicos y erráticos como forma de comunicación entre ellos. Cuando esto ocurra, el guardabosques deberá de encontrar con urgencia a los visitantes de su zona, pedirles que se tapen los ojos y corran hacia el sonido de su voz. Luego, deberá de informar a la sede del Parque Nacional de Greenwood de la actividad de caza. Tras informar de lo ocurrido, una sirena comenzará a sonar, alertando al resto de guardabosques, quienes deberán de evacuar a los visitantes de su zona asignada de forma inmediata. Una vez que el guardabosques haya evacuado y puesto a salvo a todos los visitantes, deberá de regresar a su área asignada para buscar a cualquier desaparecido y disuadir la cacería de los extraños. Los extraños cazan en manada. Intentar huir es inútil y no se retirarán de la zona a menos que el guardabosques muestre tener el suficiente coraje. Si el guardabosques se topa con un extraño, deberá de atacarle de inmediato y no dejar de dispararle por muy humanos que suenen sus gritos. Ellos han entregado sus cuerpos al bosques y él les está haciendo un favor liberando sus almas. Al final del programa descubriremos que el narrador no es otro que Dan, el creador del programa de What Stag Education, quien también trabaja como guardabosques y probablemente sea el líder de los Ciervos Blancos, el otro culto religioso que lucha para proteger a Nueva Jersey del adversario. Recordemos que Dan acompañaba a Luke cuando éste murió en su encuentro con el adversario, pero en esta cinta podemos ver a Luke aún vivo, lo que significa que esto se grabó antes del accidente. La única información que podemos sacar en claro de esta cinta es que los extraños son considerados como parte de una fauna peligrosa que habita en los bosques de manera natural, los cuales se comportan como animales y se alimentan de los pobres excursionistas que se pierden por los senderos falsos. Como especie no parecen estar muy evolucionados, comportándose como humanos salvajes y comunicándose a través de silbidos. Sabemos que los extraños veneran al adversario, actuando como un culto y protegiéndole. Quizás las cacerías no sean solo para alimentarse, sino para entregarle sacrificios humanos a esta entidad demoníaca. ¿Y tú, qué piensas de este episodio? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la nueva actualización de White Stag Education. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.